Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos al capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, que comienza narrándonos un hecho realmente sorprendente. Yo me debo decir que es un caso único en el Nuevo Testamento y, y bueno, pues tengo distintas interpretaciones, distintas hipótesis de que, que lo explican, que es la historia de Ananías y Zafira. Dice, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Perdonen. Cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido en tanto el campo? Ella respondió, sí, en eso. Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti. Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. Pues no es para menos, ¿verdad? Es una historia realmente así de terror, ¿no? Y cuando uno la lee, sobre todo, perdón, en el contexto en el cual nos encontramos, pues como que uno no le encuentra ni pies ni cabeza. Es decir, oye, Ananías y Zafira no hicieron nada malo, al contrario, hicieron algo bueno. Es decir, agarraron su campo, lo vendieron y no dieron todo el dinero a los apóstoles, sino solo la mitad, ¿no? ¿Dónde está, digamos, el, pues, el error, ¿no? O sea, ¿qué cosa mala hicieron? O sea, ¿cuál es el motivo de un castigo así tan fulminante, un castigo así tan fulminante de que pues cayeran muertos inmediatamente? O sea, sin oportunidad, no, no sé, no de arrepentirse, de dar alguna explicación, sino, claro, porque ellos querían parecer como que lo habían dado todo cuando se habían quedado con una parte, ¿no? Si hacían la apariencia de darlo todo, así como lo habíamos leído justo al final del capítulo 4, ¿no? Con Bernabé, José llamado Bernabé, el hijo de la consolación, que tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a los pies de los apóstoles, ¿no? Como diciendo, pues todo lo pongo a los pies al servicio del Señor, todo lo pongo al servicio de Dios, ¿no? Y ellos podían haber, ¿cómo se llama? Eh, Podían haber pensado lo mismo, ¿no? Pero claro, ellos querían dar la impresión de que habían entregado todo cuando habían dado solo la mitad. A mí me parece que ese hecho, de todas maneras, parece como muy rudo el castigo, ¿no? Es decir, oye, o sea, cayeron muertos inmediatamente, no expiraron los dos, Ananías y Zafira, ¿no? Cuando en realidad, pues habían objetivamente decir, oye, pues te dieron la mitad del dinero del campo, ¿no? O sea, no, tampoco es que hayan robado, hayan
pero dice, han mentido al Espíritu Santo, ¿no? Y a mí siempre me ha hecho mucho pensar este pasaje, pues que se entiende, yo creo que solo en el contexto de la primitiva iglesia, ¿no? Como que el Señor quería dejar como muy clara una idea, ¿no? Como que el Señor quería dejar como muy claro un concepto y para dejarlo claro, para grabarlo, por decirlo así, a fuego, pues se sirve de esta historia dura, ¿no? Y Ananías y Zafira decir, este, yo pensaba en dos cosas, ¿no? En dos cosas que, que nos transmite esta historia de Ananías y Zafira. Una, la del peligro de querer aparentar ser buenos sin serlo, ¿no? O sea, el no buscar ser buenos, sino parecerlo. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es que uno sea bueno y otra cosa es que uno solo lo aparezca, ¿no? Entonces Ananías y Zafira buscaban aparecer como los que lo habían dado todo, pero sin darlo todo. Entonces está como corrigiendo el Señor, decir, oye, no, no eso es peligroso, ¿no? El querer aparecer como buenos sin serlo realmente, ¿no? O el aparecer como generosos, o el parecer como desprendidos, o el aparecer como magnánimos sin serlo realmente, ¿no? Entonces, por eso dice, no has engañado a los hombres, sino al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo pretendes engañar? O sea, a nosotros nos puedes engañar, pues claro que sí, pero al Espíritu Santo no, y sácatelas, ¿no? Que cae muerto Ananías, y luego sácatelas, que cae muerto también Zafira, ¿no? Este, entonces, una primera enseñanza me parece que es esa, ¿no? Y que el Espíritu Santo quiere dejar como marcada a fuego, decir, no, no, o sea, yo no necesito personas que estén buscando aparentar algo, sino que me interesa personas que sean eso, no que aparenten, sino que sean, ¿no? Y eso hay que pedírselo mucho al Señor, Señor, que no vivamos nosotros, y eso, ese peligro lo tenemos ahora más, pues pienso con las redes sociales, con, pues el vivir de la apariencia más que de la realidad, ¿no? El aparentar ser buenos sin serlo, ¿no? El aparentar algo que no somos, ¿no? Ellos querían aparentar algo que no eran, y claro, querían servirse del Espíritu Santo, servirse de la iglesia, servirse de una obra de generosidad para darse a sí mismos un nombre, cuando en realidad se habían quedado con algo del dinero, ¿no? O sea, como aparentar que confiaban totalmente en Dios y que se ponían en sus manos, cuando en realidad pues no confiaban totalmente en Dios y se habían quedado con una parte del dinero, ¿no? Entonces, esa es como una de las cuestiones que me parece que el Espíritu Santo quería dejar como muy marcadas, muy claras, y el modo de dejarlo marcados es con un castigo excepcional, ¿no? Un castigo que pues nosotros a 20 siglos de distancia nos parece como desproporcionado, como desmedido, ¿no? O sea, pues finalmente no hicieron nada malo, ¿no? Sino dejaron de hacer algo bueno o aparentaron hacer algo bueno que no habían hecho realmente, pero como que a uno no se le hace que sea como para caer muerto, ¿no? O sea, como que... Pero en fin, el Espíritu Santo quiso como transmitir esa enseñanza, ¿no? Y la otra enseñanza que me gusta como sacar de este hecho, repito, un tanto desconcertante con el resto de relatos del Nuevo Testamento, ¿no? Que parece más bien sacado del Antiguo Testamento y no, está bien entrado en el Nuevo Testamento, en el capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles. La otra enseñanza que me parece muy importante y que es no solo para ese momento original del nacimiento de la iglesia, donde el Espíritu Santo quería que las cosas fueran rectas, ¿no? Y que no creciera torcida la iglesia desde el principio, sino que estuviera, pues, en fin, recta, ordenada, ¿no? Bien, desde un primer momento, ¿no? La otra enseñanza que me parece que es especialmente relevante para el caso es el peligro de la media entrega, ¿no? O sea, lo que el Espíritu Santo aquí también es como un exégesis o una interpretación espiritual, es como para caer muerto, ¿verdad? O sea, si te vas a entregar a Dios, entrégate bien, ¿no? Eh, no te entregues a medias. O sea, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Si no, mejor no las hagas. Más o menos ese es como el mensaje que transmite, ¿no? Como diciendo lo que le dice, ¿no? No, o sea, el campo no era tuyo y habiéndolo vendido no permanecía en tu poder el dinero, o sea, como diciendo,
No tenías por qué venir aquí a hacer la faramaya de que lo habías entregado todo, ¿no? El campo era tuyo y tú podías venderlo y quedarte con todo el dinero, pero digamos, has hecho como que lo has entregado todo cuando es entregado la mitad, ¿no? Es como una imagen, me parece muy gráfica de lo que sería una entrega a medias, ¿no? Una vocación vivida a, a medio gas, ¿no? A mediana intensidad, ¿no? Eh, claro, y una vocación vivida así no llena a nadie, ¿no? Se vuelve como el gran fraude, ¿no? Por eso el Espíritu Santo, o sea, que caigan muertos, ¿no? O sea, como para que se den cuenta de que, o sea, si van a hacer las cosas bien, o sea, si te vas a entregar a Dios, te vas a entregar a Dios del todo, ¿no? Pero eh, no me gustan las medias entregas, ¿no? Entonces a José María le gustaba mucho el estribillo de una canción que decía, corazones partidos yo no los quiero, y si le doy el mío, se lo doy entero, ¿no? Eh, pues digamos que esto se aplica para muchas cosas, pero una de las que se aplica, una de las realidades en las que se la puede aplicar es precisamente a, a esto, ¿no? A la entrega que sea total, ¿no? Corazones partidos yo no los quiero y si le doy el mío, lo doy entero. Entregas a medias, diría Dios, yo no las quiero, ¿no? O sea, entonces prefiero que caigan muertos dos a aceptar una entrega a medias. En una vocación, cuando alguien se entrega a Dios, ¿verdad? Si se entrega a medias, es lo que se llama la tibieza, ¿no? Y eso no llena absolutamente nada y entonces pues convierte a la persona que ha entregado su vida a Dios en pues una persona frustrada porque no le ha entregado todo a Dios, ha hecho la apariencia, ¿no? De entregarlo todo a Dios cuando en realidad se ha quedado con algo, ¿no? Entonces no va a caer muerta, ¿verdad? No va a ser como Ananías y Zafira, pero sí eso le producirá una gran frustración porque no va a recibir digamos, tampoco es que se vaya a condenar, ¿no? Yo no creo que Ananías y Zafira se hayan condenado, yo creo que se salvaron los dos, ¿no? Pero sencillamente recibieron ese castigo ejemplar para como dejar claro, o sea, que con Dios no se juega, que si nos entregamos a Dios vamos a hacerlo del todo, ¿no? Y por eso, pues podemos ahora pedir en nuestra oración eh, a Dios, ¿verdad? Por todas las personas que han recibido una vocación particular, pues que sean plenamente fieles, ¿no? Que sean fieles al 100%, que no anden buscando compensaciones por su entrega, ¿no? Compensaciones rastreras, compensaciones pues que no llenan el corazón, que no llenan el alma, ¿no? Entonces, corazones partidos yo no los quiero, y si le doy el mío, lo doy entero, ¿no? Que si le vamos a dar la vida a Dios, se la demos por completo, ¿no? Y me dio mucho gusto. Celebré en un convento de clausura de monjas de la Visitación una misa, ¿verdad? Y me dio mucho gusto ver que eran muchas, me dio gusto ver que tenían vocaciones jóvenes también, ¿no? O sea, que no eran, porque podían ser muchas, pero ancianitas, ¿no? Y sí había muchas ancianitas, pero también había algunas jóvenes, ¿no? Y había de todas las edades, ¿no? Entonces, pues te daba gusto decir, bueno, pues un convento con vocaciones, un convento grande, eran pues más de 30 las que estaban ahí, ¿no? Le estaba dando la comunión. Y, eh, y bueno, pues te daba, o sea, monjas de clausura, es decir, no salen de su clausura, de hecho, las veías detrás de unas rejas, ¿no? Y detrás de unas rejas, pues les daba la comunión, etcétera. Ellas voluntariamente se salen del mundo, ¿no? Como que eso, como que sí te pega y te das cuenta, oye, esa entrega pues va en serio, ¿no? Bueno, pues es lo que Dios nos pide, no una entrega a medias, no vivir la vocación así a medio gas, o en México se diría a medios chiles, ¿no? Sino, si te voy a dar la vida, te la voy a dar en serio y te la voy a dar toda, ¿no? Y no me voy a quedar con nada, ¿no? Corazones partidos, yo no los quiero, y si le doy el mío, se lo doy entero, ¿no? Ananías y Zafira, ¿cuál fue su pecado? Pues su pecado fue la media entrega, ¿no?
le entrega el aparentar más que el ser, y claro, a Dios lo que le interesa no es la apariencia, ¿no? La apariencia puede servir para los demás, ¿no? Puede servir para el Facebook, ¿no? Para las redes sociales, pero cara a Dios estamos sin maquillaje, ¿no? No tenemos cosméticos para maquillarnos delante de Dios, sino que Dios nos ve realmente como somos, ¿no? Y eso es realmente lo que cuenta, ¿no? Lo importante. Sigue, entonces, después de este hecho, sigue contando los hechos de los apóstoles, ¿no? Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Ya se ve que empezaban a haber recelos con los apóstoles, ¿verdad? Como tenían como miedo, ¿no? Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres. Y aquí se ve que se perdió parte del texto, ¿no? De hecho, las ediciones del Evangelio entre el versículo 14 y el versículo 15, pues hay 3 puntos suspensivos porque se ve que se rompe el hilo de la narración, ¿no? Dice, y comienza otra narración, pero como a mitad, ¿no? Dice, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cubriese alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Como que son dos narraciones, ¿verdad? Eh, en exégesis se le llama esto como formas, ¿no? Son distintas fuentes que se juntaron y que un editor final juntó, ¿verdad? Pero que no tienen como mucha hilación entre sí, ¿no? De hecho, se ve que hay una parte perdida del texto, ¿no? Entre el versículo 14 y el 15 hay una parte perdida del texto, donde se empieza a hablar, pues, de la fama de santidad, la fama milagrosa que tenían los apóstoles, especialmente Pedro, ¿no? ¿Sí? O sea, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese alguno de ellos, ¿no? Aquí llama la atención nuevamente cómo se pone el hincapié en Pedro, ¿no? Si los hechos de los apóstoles, si uno lee los hechos de los apóstoles, le queda muy claro que, eh, pues le queda muy claro que el apóstol principal, el apóstol primordial, el que tiene el primado es Pedro, ¿no? Y por eso, pues cuenta, ¿no? O sea, colocaban lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese alguno de ellos, ¿no? O sea, los milagros que hacían eran realmente impresionantes, ¿no? También acudía la multitud de las ciudades vecinas de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados, ¿no? Y aquí vemos cómo se cumplían las profecías de Jesús, ¿no? De que los que querían en mí harán mis obras y harán obras aún mayores, ¿no? Es decir, se ve que Pedro estaba haciendo más milagros incluso, o milagros pues de la categoría de los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero claro, entonces eso pues suscitó como el recelo de las clases sacerdotales, de las clases elevadas en Jerusalén, y aquí viene un hecho interesante. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia echaron mano de los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. O sea, los saduceos, la casta sacerdotal de Israel, tenían envidia de los apóstoles. Dice, pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo, id, presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a la vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el Sanedrín y todo el senado de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron ahí, los alguaciles no los encontraron en la prisión y volvieron a darles cuenta. Y les dijeron, hemos hallado la cárcel cuidadosamente cerrada y los guardias firmes ante las puertas,
pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía significar aquello. Se presentó entonces uno que les dijo: mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el templo y enseñan al pueblo, ¿no? Sí, los milagros que hacían los apóstoles pues eran notorios y suscitaron la envidia de los saduceos, ¿no? De la clase que dominaba la clase que dominaba al templo de Jerusalén. Despertaron las envidias y los metieron en la cárcel, pero el ángel del Señor los libró y les dijo: vayan y sigan predicando, ¿no? Tú continúa predicando, continúa hablando de la buena nueva, continúa hablando de la palabra de Dios, ¿no? Claro, nuevamente ante el milagro los saduceos no se dan por vencidos, ¿verdad? Y siguen empeñados en tomar presos a los apóstoles. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban qué perplejos qué podía significar aquello. Se presentó entonces uno que les dijo: mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y los trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. Claro, porque el pueblo pues quería que les hicieran milagros, ¿no? Entonces, y ellos estaban haciendo milagros, ¿no? Entonces tenían miedo de eso, de que fueran pues linchados por el pueblo. Les trajeron pues y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles le contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una premisa fundamental, ¿verdad?, de la fe. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Son de esas ideas claras que transmite la Sagrada Escritura y que ojalá que nosotros tengamos también como muy grabadas en el corazón. O sea, primero con el que tengo que quedar bien es con Dios, no con los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Si se fijan, es la quinta vez en 5 capítulos que se repite el querigma, ¿no? La enseñanza central del Evangelio. Eh, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. Se está diciendo: Jesús murió, pero Dios lo resucitó. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, lo ha hecho salvador. Jesucristo es el salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Es una fórmula como muy concisa en la que Pedro vuelve a repetir el querigma a los sumos sacerdotes y así se defiende. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. O sea, tenían, pues no podían reprochar nada porque decían: bueno, pues ya vimos primero los milagros de Jesús y lo matamos, y ahora están estos, están haciendo milagros igualmente. Y en lugar de decir: bueno, vamos a convertirnos, vamos a reflexionar, vamos a revisar nuestra postura, vamos, no, lo que querían era matarlos, ¿no? Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hicieran salir un momento aquellos hombres y les dijo: israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de en los días de mi empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo pues ahora: desentendeos de estos hombres y dejadlos,
Porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios y aceptaron su parecer. Es decir, Gamaliel, ¿verdad? Que era importante, de hecho, que sería uno de los profesores de San Pablo, ¿no? Uno de los que enseñaron la doctrina judía a San Pablo, que tenía autoridad, pues les expone el argumento con sensatez, o sea, como diciendo, o sea, tranquilos, si esto es de Dios, pues esto va a ir adelante, ¿no? Aunque ustedes no quieran, ¿no? Y si es de los hombres, solito se va a deshacer. Pues así son las obras humanas y son las obras divinas, ¿no? Las obras de Dios permanecen, perduran en el tiempo. Las obras de los hombres, pues comienzan con mucho entusiasmo, ¿verdad? Pero al poco tiempo desaparece ese entusiasmo, desaparece esa ilusión, desaparece ese empeño, ¿no? Las obras de Dios, en cambio, duran, permanecen, eh, se quedan en el tiempo, ¿no? Entonces les pone esos ejemplos, ¿no? Judas el Galileo y de Teudas, ¿no? Que pues pretendían ser alguien ellos y que en realidad pues fueron muertos y todo aquello quedó en nada, ¿no? En cambio Jesús también fue muerto, igual que Judas el Galileo y que Teudas, y sin embargo estos, pues en lugar de quedar en la nada, quedar reducidos en la nada, empezaban a crecer, o sea, se daban en ellos las condiciones de una obra que era de Dios, ¿no? O sea, si hubiera sido una obra humana la de Cristo, pues muerto Cristo se hubiera acabado todo, ¿no? Pero como era una obra divina, muerto Cristo en realidad apenas comenzaba todo, apenas muerto Cristo comenzaba el tiempo de la iglesia. Entonces, aceptan ese razonamiento bastante lógico, bastante coherente de Gamaliel. Y muy a pesar de la envidia que los correía, a pesar del coraje, a pesar de la ira, pues que los cegaba, ¿no? Porque pues, era estar ciegos, el no ver los milagros que hacían los apóstoles y la desproporción que había entre unos hombres que hablaban con tal seguridad, con tal hombría, ¿no? Con tal valentía delante del Sanedrín, ¿no? Cuando ellos sabían que eran unos pues, pescadores sencillos y humildes, ¿no? Entonces, eh, por lo menos aceptan el razonamiento de este Judas de Galileo, ¿no? Dice, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer, ¿no? Y aquí se deja ver un resquicio de rectitud de intención por parte, digo, ya que les hemos pegado tanto a los saduceos y al Sanedrín, ¿verdad? Pues por lo menos aquí les hizo caer en cuenta Gamaliel y decir, oye, quizá estás peleándote contra Dios. Quizá estás en el equipo equivocado, ¿no? Quizá tú que quieres servir a Dios estás peleando contra Dios, que es lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron a que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. O sea, o que dijeron ok, pero su buena azotadita no se la libraron, ¿no? Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. O sea, en lugar de estar tristes, en lugar de estar abatidos, en lugar de se sentían felices por haber sido dignos de sufrir unos azotes por el nombre, ¿no? Por el nombre con mayúscula, es decir, por Cristo. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús, la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Pues esa es la historia, ¿no? De, de cómo ellos, pues, cómo el Sanedrín dijo, bueno, reaccionó, reflexionó y dijo, sí, quizá estamos luchando contra Dios, entonces vamos a darles una azotadina, ¿no? Una azotada, ¿verdad? Y ellos, en cambio, en lugar de sentirse frustrados por haber sido azotados, ¿verdad? Injustamente, se sentían felices por haber sido capaces de haber sido encontrados dignos de sufrir por el nombre, ¿no? Pues, ¿qué espíritu tenían aquellos primeros cristianos? ¿Qué sentido sobrenatural? Vamos a pedirle al Señor que nos dé a nosotros también ese mismo espíritu, ese mismo sentido sobrenatural, para que podamos llevar pues, las distintas dificultades, si alguna vez tenemos que sufrir algo por Cristo,
que no sea una ocasión de que nos pongamos tristes, sino que al contrario, ¿no? Que nos sintamos alegres por ser considerados dignos de sufrir ultrajes por su nombre, por el nombre de Jesús. Pues le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos consiga de Dios la fortaleza y la entereza que tenían los apóstoles para confesar su fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Perdonen ustedes el retardo. Mañana, si Dios no dispone de otra cosa, estaré aquí a la misma hora y por el mismo canal. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.